Bien, vamos a hacer esta secuencia. Entonces, esta es la corrección del taller del día viernes, ¿no? La corrección del taller. Vamos a ver. Entonces, hacemos todo lo que inicialmente teníamos, que era la alimentación, la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Y lo que es el lubricación, ¿no es cierto? Bien, ahora, una vez que ya tenemos esto, voy a ponerlo por aquí abajo, voy a ir poniendo los cilindros. Me dice que, bueno, primero voy a poner 4 cilindros. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no es cierto? Me pide 4 cilindros. Vamos con el primero. El primero me dice que es un cilindro de simple efecto, A, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un cilindro de simple efecto. Muelle de retorno, marca A. Igual voy a poner etiquetas A0 en 00, A1, ¿no es cierto? En 50, 50, ¿ya? Siempre la recomendación es que, aunque en la clase anterior yo estaba cambiando las etiquetas, ¿no es cierto? Yo solo cambio las etiquetas cuando sea necesario. Mientras tanto, siempre comienzo con estas etiquetas en 00 y 50, 50. Ahora vamos con el cilindro B. El cilindro B me dice que es B, C y D son cilindros de doble efecto. Son cilindros de doble efecto. Entonces, comienzo con el cilindro C, ¿no? Entonces, el cilindro C es perdón, B, es un cilindro de doble efecto, marca B. Las etiquetas igual B0, ¿no es cierto? En 0, 0, 0. B1 en 50, 50, ¿no es cierto? Y ya está. Cilindro C, ¿no es cierto? Vamos a ver desde acá. Cilindro C es doble efecto. Etiquetas C0, 0, 0, C1, 50, 50. Y el cilindro D, ¿no es cierto? Igual es un cilindro de doble efecto. Igual tiene las marcas de 0 cuando está adentro y de 1 cuando está afuera. ¿No es cierto? Listo. Hasta ahí. Simplemente he configurado los cilindros. ¿No es cierto? Eh, Vamos a ordenar un poco esto. Bien. Ahora, cada cilindro, ¿no es cierto? Cada cilindro se va a manejar con diferentes válvulas. Por ejemplo, el cilindro de simple efecto se va a manejar con una válvula 3-2, ¿no? Entonces lo coloco aquí. Aún no voy a alimentar. Los cilindros de doble efecto con una válvula 4-2, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, cómo se manejaban cada uno de estos cilindros. Entonces simplemente coloco las válvulas ahí, ¿ya? Ahora, voy a hacer la conexión, ¿no es cierto? Facilito así, simple y sencillo, de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ahora, habíamos estado viendo sobre la alimentación, control neumático, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a tener control neumático en ambos lados, control neumático en ambos lados, control neumático en ambos lados y control neumático en ambos lados. Lo mismo que hacía en la clase pasada, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora, para controlar ese control neumático voy a utilizar estas válvulas, ¿no es cierto? Voy a utilizar una válvula para cada control, de esta manera, ¿no? Aquí va a estar muy pegado. Aquí hay algo que yo puedo hacer. Miren, si yo me salgo de este diseño, no me da un error, me da solo una advertencia, que de hecho lo voy a hacer para que no se vea tan pegado todo, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí ya depende mucho de cómo ustedes lo puedan ir ubicando.
Una de las cosas, de las facilidades que me presenta eh, FluidSim es que me permite o le permite al usuario eh, que esa parte que está en un cuadrito sea un diseño, ¿no? Es decir, sea un diseño imprimible, un diseño neumático que lo pueda utilizar después. Entonces, por eso es que cuando yo simulo me da un warning diciendo que te está saliendo fuera del área de diseño. Entonces, pero en este caso no afecta a la simulación. Por lo tanto, lo voy a dejar así. Pero puede configurarle el tamaño de la hoja de abajo. Ya. A ver, ¿dónde le configuro? Archivo. En Aquí. configuración. Sí. Ya. Vamos a ponerle más ancho, ¿no? ¿Dónde era? No le me olvidé. Aquí creo que sí se puede. No, no, hay unas que ponen en vertical, horizontal. O también hay. También sí. A ver, vamos a ver. En otra opción es, creo. O ahí mismo está, en formato horizontal. Es ese mismo. Listo, entonces, bien, sí es verdad. Bueno, ahí voy a ubicando, ¿no es cierto? Lo más estético posible. Bien, entonces, ahora sí conecto, ¿no es cierto? Conecto, 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 conecto y conecto, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí no he hecho nada nuevo, ¿no? En clases lo había hecho con 3 cilindros, ahora lo estamos haciendo con 4 cilindros. Y bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Aquí voy a poner el inicio, ¿no es cierto? Que comienza con A, entonces esfuerzo muscular, un botoncito, ¿ya? Muy bien, ahora, aquí el inicio me dice que A, ¿no es cierto? Empieza afuera, o sea, empieza entrando, ¿no es cierto? Recuerden que un signo más significa un desplazamiento positivo hacia la derecha y un signo menos significa un desplazamiento positivo, negativo hacia la izquierda. Entonces, significa que A inicia afuera, ¿no? Entonces, ese seteo lo pongo aquí, miren. Entonces, miren, cuando yo vaya a poner, miren dónde inicia A. Entonces, el primer movimiento de A va a ser hacia adentro. Ahora, aquí, para que A ingrese, ¿no es cierto? Para que A ingrese, veamos qué tengo que yo mover. ¿Tendré que mover este? Sí, ¿no es cierto? Muevo este y A ingresa. Mueve este y A sale. Entonces, va a ser simplemente lo mismo. Otro que va a iniciar afuera va a ser el C. Miren, el C va a iniciar afuera. Entonces, vamos a ver el C. El C va a iniciar afuera, entonces cilindro de doble efecto. A ver aquí.
Ya. Aquí es más fácil todavía, ¿no? Porque para que inicie afuera, miren, simplemente yo tengo que cambiar, cruzar las conexiones. Miren. Entonces, ¿qué es lo que hice? Crucé las conexiones. Es mucho más fácil. Miren, C inicia afuera, ¿no? Entonces, A, C inician afuera y los demás inician adentro. Entonces, para que C ingrese, ¿qué tengo que mover? Igual este de aquí, ¿no? Y lo demás es lo mismo. Entonces, comienzo. A menos, cuando A ingresa, se enciende la marca 0 y quiero que salga B. Entonces, para que salga B, es este de aquí. Entonces, aquí pongo, como está de regreso A, ¿no es cierto? Cojo este y miren, y aquí pongo A0. Esas palanquitas sí que no sé cómo ubicarlas. Ya, vamos ahorita a ver. Entonces, miren, cuando aquí ubíquense, miren aquí, cuando A ingresa, ¿no es cierto? Dice que A ingresa, cuando A termina de ingresar, ¿no es cierto? Yo quiero que B salga. Entonces, A está regresando, ¿no es cierto? ¿Qué movimiento está haciendo? De derecha a izquierda, ¿no es cierto? No sé si Sí, pueden ver la cámara, está yendo así, ¿no es cierto? Está yendo para acá, así. Lo voy a intentar dibujar aquí. Está yendo así, en este sentido, ¿no es cierto? Ahora, en este sentido, ¿no es cierto? Este sentido, esa flechita es la que yo tengo que tomar en cuenta al escoger. Miren, aquí, no sé si ustedes pueden darse cuenta, hay una flechita saliendo y hay una flechita regresando. Entonces, como A0 se activa cuando el cilindro está regresando, cuando el cilindro está entrando, ¿no es cierto? Cojo esta de aquí, ¿ya? Entonces pongo aquí y aquí voy a hacer referencia a A0. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ah, vamos a borrar esto. A inicia afuera, se inicia afuera. Una vez que inicio, ahora sí, A regresó y B salió, ¿no es cierto? Ya está, B más. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? sí, ahí sí se la entiende. Ya, muy bien. Entonces, mucho ojo que como cuando es la marca que está adentro, ¿no es cierto? Significa que el cilindro tiene este recorrido hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, significa que el sensor, el final de carrera que puede ser este, va a ser activado de esta manera, ¿no? O sea, así, en este sentido, ¿ya? Cuando el A1 se enciende, o el B1 o el C1, ¿no es cierto? Significa que el cilindro, en cambio, está recorriendo de izquierda a derecha y va a ser activado así, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al recorrido del cilindro, escojo la palanquita. Ahora, cuando B sale, ¿no es cierto? Cuando B está afuera, la marca que se enciende es B1, ¿sí o qué? Y B1 tiene que hacer que C entre. Entonces, para que entre C, tengo que activar esta válvula. Entonces, C entre, ¿no es cierto? Entonces, igual vengo aquí y B1 es cuando sale, por lo tanto, tiene este sentido, la dirección, ¿no es cierto? Escojo esta palanquita de aquí. Y aquí hago referencia a B1, ¿no es cierto? B1. Vamos a simularlo para que le relantelicé la simulación para que se vea. Entonces entra y miren, C ya entró, ¿ya? Muy bien, C ya entró. Ahora, cuando C ingresa, ¿no es cierto? Se enciende C0. Cuando C está dentro, la marca que se enciende es C0. Y esa marca tiene que activar la salida de demás. Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Y pongo, obvio que, ojo que C0, ¿no es cierto? Tiene este sentido. Entonces cojo esta de aquí, ¿no? Y aquí pongo, ¿qué cosa? C0, ¿no? Si se dan cuenta, C0. Voy a seguirlo haciendo, después lo simulo, ¿no es cierto? D sale, ¿no es cierto? Cuando D sale, quiero que C vuelva a salir. Entonces, para que C salga, vamos a simularlo para que se vea. Entonces, ahí va. Miren, D sale, ¿no es cierto? Se enciende D1. Entonces, cuando D sale, este D1, ¿no es cierto? Esta marca, quiero que active esta de aquí.
¿Para qué? Para que este C vuelva a ingresar. Entonces, vamos aquí, ¿no es cierto? Y ponemos esta eh, D1, ¿no? D Ahí tiene está esta. saliendo. Muy bien. Entonces sería esa, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Yo veo que está saliendo. Listo. Entonces vengo acá y pongo D1. Listo, ¿no? Ahora, todos estos de aquí son retorno por muelle, ¿no? Retorno por muelle. Pongámosle nomás a todito retorno por muelle. Retorno por muelle. Retorno por muelle. Aunque no estén configurados, todos llevan retorno por muelle. 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 ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ver. Mucho ojo que ya estamos A menos, B más, C menos, D más, C más. Ese queremos, ¿no es cierto? Que salga C más. Entonces vamos a ver qué pasa. Miren, este está enclavado. Si ven que sí se activó, el de 1 sí se activó para que ingresara, pero este está enclavado. Entonces, ¿cuál es el que está enclavado? El B1, ¿no es cierto? Miren, el B1 está enclavado, por lo tanto voy a mover la marca. Ahí, recién ahí muevo la marca, ¿no? Entonces la voy a poner en 49 para que no se quede enclavada la marca, ¿no? Entonces, miren, ahora sí va a funcionar. Ah, ahora sí, miren, C más salió, ¿no es cierto? Ahora, cuando C sale, se activa el C1. Y el C1, yo quiero que haga que el B1, perdón, que el B ingrese, ¿no es cierto? Entonces, el C1 va a hacer que el B ingrese. Entonces, aquí, vengo acá, ¿no es cierto? El C1 es el que está saliendo. Entonces, va a ser, aquí voy a hacer referencia al C1, ¿no es cierto? Bueno, aquí está sobremontado. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, entonces. Ah, ya, el C1 está enclavado, miren. Por lo tanto, no deja salir. Ah, ya. El C1 está enclavado, por lo tanto, aquí también muevo la marca. Voy moviendo marcas de acuerdo a lo necesito, ¿no? Ahora sí va a funcionar. Sale B, entra, vuelve a salir C, C más, ¿no es cierto? Y el C1, el acero está enclavado, ¿no? Pero espérense aquí. Ya, el acero está enclavado. Voy a mover esa marca. 1, 1. Y vengo acá a ver qué pasa. El B entra, ¿no es cierto? Era lo que quería. El B entraba, ¿verdad? Si se dan cuenta, el B ya entró. Ahora, cuando el B ingresa, el B0, ¿no es cierto? Quiero que haga salir al B, al A, ¿no es cierto? Entonces se va a activar este. Entonces, cuando el B ingresa, entonces B está ingresando, cojo el segundo y aquí pongo B0, ¿no? Terminémosle de hacer, ¿no es cierto? Hace que A salga y cuando A sale, este A1 quiero que active el D. Entonces acá, el A1 que va a salir, ¿no es cierto? Quiero que active el D. Y ahí ya se va a terminar un ciclo, ¿no? Entonces aquí va a ser A1. Y vamos a ir corrigiendo ahora los errores de marca. Vamos a ver dónde se queda, ¿ya? Ayúdenme a ver. ¿Ya? Funcionó todo, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Funcionó todo hasta el D menos, ¿no es cierto? Ahora, el D menos, es decir, el D cero, quiero que vuelva y haga la secuencia completa. Entonces acá vengo y pongo que el D cero que está entrando,
¿no es cierto? Va a ser la secuencia completa y aquí pongo D0. Ya, aquí se quedó enclavado ¿cuál? Se quedó enclavado el D0, el B0 y el A1, ¿no? Entonces vamos a modificar el B, el D y el A. El B, el D, el, el D, vamos a ponerle en 1. Y el A. Y ahora sí va a funcionar, debería funcionar como un ciclo infinito, ¿no? Bien, ya está como un ciclo infinito, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Y en el primer cilindro de simple efecto, ¿qué configuraciones nomás le ajustó ahí? A ver, primero que todo, yo siempre, bueno, esta es la manera, la técnica que yo uso, ¿no? Que es, por ejemplo, poner las marcas siempre en 0 y 50, ¿ya? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que casi siempre me toca corregir, miren, en 1 y 49, porque aquí no, ¿no? Pero casi siempre me toca corregir en 1 y 49 porque se quedan enclavadas, ¿ya? Entonces, es lo primero que hice, ¿no? Corregir las etiquetas de accionamiento. Y acá lo único que puse es que el cilindro, ¿no es cierto? En vez de que sea un cilindro que salga, en cambio que retroceda, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el resorte va a hacer que el cilindro siempre esté afuera y cuando haya presión de aire va a hacer que entre, ¿no? Entonces, miren cómo, miren cómo el resorte siempre empuja hacia afuera el cilindro. Es lo único que hice en el cilindro A. Ya, Listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿era necesario el lubricador después del mantenimiento? El lubricador después del mantenimiento lo pusimos por un tema de convención, ¿no? O sea, es por un tema de, mm, por un tema de, por un tema de que esto lleva a la unidad de mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una simulación yo digo, no, pues ya no quiero el lubricador y simplemente lo quito, ¿no es cierto? Ya lo quito, ¿no es cierto? Y lo pongo ahí, va a funcionar, ¿no? De hecho, se supone que la unidad de mantenimiento tiene un lubricador. Entonces, la unidad de mantenimiento tiene un filtro, una trampa de agua, una regulación de presión y una lubricación. Esa es la unidad de mantenimiento. Entonces, pero aquí yo les explicaba que aquí no se ve el lubricador, ¿no? Miren, aquí no se ve el lubricador, se ve el filtro, la trampa de agua, la regulación y aquí debería estar una rayita así que diga lubricación, ¿no es cierto? Que es la simbología de lubricación, pero no se encuentra. Entonces, como no se encuentra, yo le puse, ¿no? Pero va a funcionar, va a funcionar. Incluso, como les decía, este programa se presta para hacer diseños
que ya pueden ser presentados, ¿no es cierto? Propuestos, ¿no es cierto? Dentro de una empresa, dentro de un trabajo, dentro de un proyecto, ¿no es cierto? Y esta área que ustedes ven aquí es el área de impresión, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes ya hagan un proyecto real, ustedes sí tendrán que poner, por ejemplo, el compresor, aquí donde dice elementos de alimentación, ustedes tienen por ejemplo, tienen depósitos, tienen compresores, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes van poniendo así, ¿no es cierto? Compresor, van poniendo el depósito, ¿no es cierto? Van poniendo todo lo que tienen, va poniendo la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Ya en un proyecto real, ¿no es cierto? Para hacer énfasis de que todo esto tiene que ir, ¿no es cierto? Em, Deberán hacerlo, o sea, se deberá poner. Pero cuando son temas de simulación, cuando son temas más bien de funcionalidad, ¿no es cierto? Funcionales, eh, ahí simplemente lo ponemos así, ¿no? Como lo tengo puesto yo, con esta En forma. eso del el cilindro C, ¿en qué se basa para intercambiar las? Ya, en que el cilindro C, la primera acción del cilindro C es que el cilindro C ingresa. Miren, C menos, ingresa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cilindro C está afuera. Para que ingrese, el cilindro C tiene que estar afuera. Entonces, ¿cómo hago que el cilindro ingrese? No tengo una configuración, ¿no es cierto? Aquí no tengo una configuración como el de simple efecto, que sí tiene porque el resorte me permite, ¿no es cierto? Pero acá no tengo. Entonces, am, ¿qué es lo que hago? Fácil, ¿no es cierto? Miren, si esta vía es la que empuja hacia afuera y esta vía es la que empuja hacia adentro, ¿no es cierto? La válvula en su primera posición está en esta vía, ¿no es cierto? Pasando el aire por aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, entonces hagámosle que el aire ingrese primero a esta cámara para que esté afuera primero. Y cuando yo quiera ingresar, cambio y lo que va a hacer es empujar por esta vía de acá el aire para que ingrese. Entonces, simplemente lo crucé, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Porque ahí apenas arranque la simulación, debe estar a, afuera, adentro, perdón. Afuera. No, no. Así. Antes de arrancar, A tiene que estar afuera para que pueda ingresar A, ¿no? Y C Ya, también ya, tiene que ya. estar afuera. Ahí ¿Para sí, ahí qué? sí, ahí. Ah, ¿Para ya, qué? ya. ¿Ya? Ya lo entendí. Muy bien. Ángel, tal vez alguna pregunta. O sea, ejemplo, que en cualquier ejercicio que haya, ejemplo, tengamos en este caso, ejemplo A positivo, B negativo y C positivo. Entonces, ejemplo, antes de simular tenemos que ponerlo entre B, B que está haciendo afuera para poder luego regresar en la función. Claro. Si es que A o cualquier cilindro inician con el signo menos, quiere decir que esto es retroceso, ¿no? Está ingresando el cilindro. Entonces, si está ingresando, si inicia ingresando, quiere decir que el cilindro inicia afuera. Sí, Ah, ya, sí. ¿Sí? ya, listo. Muy bien. Bien. A ver, aquí tenemos una válvula. Bueno, perdón, bienvenidos a esa clase de neumática. Vamos a continuar viendo lo que es la teoría de válvulas. Entonces, aquí tengo una válvula que está seccionada, bueno, no transversalmente, está seccionada una parte, ¿no es cierto?, para poder ver la parte interna. Ahora, esta válvula es una válvula de correderas, ¿ya? Es una válvula de correderas, es una válvula 5-2. ¿Qué quiere decir 5-2, Anderson? 5 días, 2 posiciones. Ujú. 5 vías, 2 posiciones. Entonces, esta válvula va a tener 5 vías, ¿no es cierto? Y dos posiciones. Esa válvula, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver
vamos a ver las partes de esta válvula. Pero si se dan cuenta, esta válvula es una válvula con solenoide. Miren, esta parte de aquí, ya les hago ver. Esta parte de aquí me indica que tiene una conexión, ¿no es cierto?, eléctrica. Entonces, vamos a ver las partes, ¿ya? La primera parte es justamente, ¿no es cierto?, la solenoide, ¿no es cierto?, que la podemos identificar por las conexiones que tiene aquí, que son como un tipo enchufle, ¿no? Un tipo conector. Después tenemos el punto número 2, que es el pistón, ¿no es cierto? Este es el pistón, ¿ya? Mucho ojo, este es el pistón, ¿no? Este es el pistón. Em, Ahora, esa parte de aquí, ¿no es cierto? Esa parte de aquí, este eje, nosotros le vamos a llamar spool con sellos. ¿Qué quiere decir spool con sellos? Quiere decir corredera, ¿no? O sea, es en inglés corredera, en español corredera, en inglés spool, ¿no es cierto? Que tienen pequeños émbolos, miren, tienen pequeños émbolos, si se dan cuenta, émbolos, y en la parte externa del émbolo tienen un O-ring, ¿no es cierto? O un sello externo, ¿no es cierto? Entonces es pool con sellos. Luego todo lo demás es el cuerpo, ¿no es cierto? Todo lo que es macizo es el cuerpo. Tenemos un resorte, ¿no es cierto? Que es el retorno por muelle que nosotros colocamos, ¿no es cierto? En este caso solamente va a tener una activación que va a ser que se mueva hacia la izquierda, ¿no? Es decir, hacia aquí, hacia abajo, así. Se va a mover en este sentido, ¿no es cierto? Y el resorte, cuando deje de estar activado la solenoide, va a ser el que va a activar hacia el sentido contrario. Em, Tenemos los puertos, los puertos 2 y 4, ¿no es cierto? Estos puertos 2 y 4 son puertos de trabajo, de presión o de escape. Ángel. No son de presión. No. El puerto 1, el puerto 1 es el puerto de presión. Mucho, el puerto 1 es el puerto de presión. El puerto 3 es el puerto de escape o de retorno. De ahí 2, 4, 6 son puertos así, ¿no? En ese orden, 2, 4, 6 son puertos de trabajo, ¿no? En este caso, aquí tenemos los puertos de trabajo, en la parte de arriba tenemos los puertos de trabajo. Luego tenemos un pequeño, aquí el 7, tenemos un indicador de presión. Ese es un pequeño mecanismo, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso no lo tienen todas las válvulas, pero sí existe, sí está, está presente en algunas válvulas. Y es un mecanismo que me permite, sobre todo cuando yo tengo elementos o actuadores que no deben sobrepasar cierta presión, ¿no? Entonces, un indicador de presión pequeño. Luego tengo el mando manual, que eso lo tienen todas las válvulas, ¿no es cierto? Con este mando manual yo puedo hacer el cambio, ¿no es cierto? De una posición a otra, pero no es algo automático, eso es solo para comprobar el funcionamiento de la válvula. Y el punto número 9 es la clavija o conexión de la válvula, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, tal vez. No, Inge. Muy bien. Aquí yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Lograron ustedes ver el, el módulo neumático que manejamos en el instituto? Yo no, Inge. Ángel, El ver funcionamiento no. ¿no? Ya. Bueno, en el instituto tenemos un módulo neumático con 4 cilindros em, y tenemos estas válvulas, ¿no? Son válvulas de spool, ¿no es cierto? 5-2,
perdón, 4.2 es el del cilindro, el del instituto, perdón. Entonces, ¿cómo funciona la válvula tipo spool? Aunque ustedes ya lo saben, es la misma válvula anterior, es la misma válvula anterior. Simplemente que vamos a ver el funcionamiento, ¿no es cierto? En el primer tramo, ¿no es cierto? Si ven, aquí está lo que les decía, las conexiones 4.2, ¿no es cierto? Son conexiones de trabajo. Por abajo están las conexiones 1, 3 y 5. Las conexiones 3 y 5 son conexiones de retorno, ¿no es cierto? La conexión 1 siempre será una conexión de entrada de presión, ¿no? Entonces 3, 5, 7, así, en ese orden, serán las conexiones de retorno, ¿ya? Recuerden que hay dos tipos de nomenclatura. La una es con números y la otra es con letras, ¿no? Entonces, con letras, en cambio, tenemos que la presión de aire es P, las conexiones de trabajo son A, B, C, D, en ese orden, ¿no? Desde la A hasta donde sea necesario. Y las de retorno son R, S, T, V, ¿no es cierto? En ese orden. Bien, entonces, miren, aquí tenemos la primera posición, ¿no es cierto? Donde 1 se conecta con 2, ¿no es cierto? Miren, la presión que hay en 1 se conecta con 2 y 4 retorna por 5. Entonces, 4 se conecta con 5 para retornar, ¿ya? En la segunda posición, ¿no es cierto? Cambiamos de posición, movemos el spool hacia la derecha y ahora 1 se conecta con 4, si se dan cuenta, y 2 se conecta con 3 para retornar, ¿ya? ¿Sí está claro? Sí. Ángel. Ingeniero, está claro. Bien. Y eso es con lo que respecta, esto es con lo que respecta a lo que es válvulas, ¿no? A lo que es válvulas. Ahora, rápidamente, vamos a ver un tema de qué es lo que es control de válvulas, ¿no es cierto? Y para lo que tenemos, para lo que es control de válvulas tenemos los mandos. Los mandos son los mecanismos que me permiten conmutar la parte mecánica de la válvula, ¿no es cierto? Y son 3: manuales, mecánicos, neumáticos y eléctricos. Bueno, 4. Entonces, aunque los tenemos clasificados en 3, ¿no? Pero son, en realidad sí son 4. Entonces, los manuales son aquellos, por ejemplo, estos de aquí, ¿no es cierto? Los botones, son aquellos que es necesario la activación o la participación humana para que se puedan activar. Esos son los manuales, ¿no es cierto? Los más usados es el push button, ¿no es cierto? Que es el botón de presión. Son variaciones del push button, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos, este es el push button sobresalido, este es el push button que permite ser activado con el dedo, o sea, es necesario que el dedo active este botón. Este es este es un tipo de seguridad, ¿no? Este es el que tiene capucha para que se pueda activar de manera más, no tan precisa, es decir, con la mano, o sea, simplemente sé dónde está y presiono y ya, ¿no? Y este es el botón de giro, ¿no es cierto? Aparte tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el switch, ¿no es cierto? La parada de emergencia, la llave, ¿no es cierto? También tenemos la palanca, ¿no es cierto? El pedal, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. Entonces, todo lo que es intervención humana, todo lo que es intervención humana es necesario que, perdón, todo lo que es intervención humana es manual. Ahora, todo lo que se puede activar por intervención de otro mecanismo, como por ejemplo aquí tenemos, miren, este es el palpador neumático o el plunger, ¿no es cierto? Es lo mismo. Este es un pequeño botón, pero no es diseñado para que lo presione el ser humano, sino otro cilindro, ¿no? Entonces el cilindro viene y lo presiona. Ese es un plunger, ¿no es cierto? Ese es un plunger, pero con un rodillo, ¿no es cierto? Miren, rodillo, rodillo, ¿no es cierto? Y estos de aquí, estos 3 que se ven aquí, ¿no es cierto? El plunger y los rodillos, estos son de activación mecánica, porque la forma de activarse no es a través de la mano humana, sino a través de otro sistema, otro cilindro,
u otro mecanismo, ¿no es cierto? Y luego tenemos el neumático, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos hecho prácticas, que es simplemente permitir que a través del aire poder cambiar, conmutar las posiciones de la válvula. Y la solenoide, ¿no es cierto? Que también ya lo había explicado anteriormente, que es a través de un electroimán. Cuando recibe señales eléctricas, se activa el electroimán y eso activa un sistema martillo que hace que cambie de posición o conmute la válvula. Entonces, vamos a ver un poco más de estos mandos, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, aquí tenemos los mandos. Estos mandos son mandos manuales, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos el push button, ¿no es cierto? Aquí tenemos el pedal y aquí tenemos la palanca. Así se ven estos mandos, los mandos mecánicos, ¿no? Estas son válvulas y aquí está la palanquita, miren. Esta es una válvula y aquí está el pedal. Esta es una válvula y aquí está ¿cómo es? El push button. ¿Sí se dan cuenta? Así se ve de manera real, ¿no? Ese es figuras bajadas del internet de un fabricante, ¿ya? ¿Sí se ve? Sí, que sí se aprecia. Ingeniero. Listo. Entonces, estos son mandos manuales, ¿no? Mandos manuales, como les decía, miren, activación por el pie, a través de un pedal, palanca y botón, ¿no es cierto? Ahora, la simbología, ¿no es cierto? La simbología es lo que ya habíamos visto, ¿no? Tiene bastante coherencia con lo que se ve. Por ejemplo, bueno, este lo explico al final. Este es el botón, ¿no es cierto? Este es el botón para presionar, este es el botón para jalar, este es el botón para presionar y jalar, este es un botón giratorio, este es un pedal en ambos sentidos, este solamente es un pedal y esta es la palanca. Este es el mando general, ¿no es cierto? Que lo que les decía, cuando hay un elemento que no encaja o que no tiene su representación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos esta simbología para indicar que es un elemento que se activa de manera manual, pero que no está definido dentro de ninguno de los otros elementos. Ahora, los mandos mecánicos, ¿no es cierto? Los mandos mecánicos, ¿no es cierto? Es el plunger, que es como un palpador, como un pequeño botón, ¿no es cierto? El resorte, el rodillo estrangulado, ¿no es cierto? Estos de aquí son los mandos mecánicos, ¿no? Son los mandos mecánicos. Estos mandos mecánicos los vamos a ver un poquito más adelante. En realidad es o sea, hacen lo mismo, ¿no? Es decir, se presiona este botón, se cambia de estado, se conmuta la posición de la válvula, ¿no es cierto? En cambio, si se deja de presionar, hace que vuelva al estado real, original. Este es un plunger con rodillo y este es un plunger con un brazo y un rodillo, ¿no? Que ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, dentro de los elementos neumáticos es bastante simple y sencillo. Esta es la representación de de un pilotaje neumático, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Primero que todo, líneas entrecortadas y un triangulito, ¿no es cierto? Esto quiere decir que es una línea de control neumática, no es una línea de trabajo neumático, sino es una línea de control neumática. Y nada más, línea de control neumática, es decir, hay presión de aire, pero es para realizar algún tipo de control, ¿no es cierto? Ahora, también se lo representa así, ¿no es cierto? Esto se lo representa cuando nosotros tenemos válvulas, que de hecho vamos a verlo acá, ¿no es cierto? Tenemos válvulas que tienen el control neumático. Siempre que ustedes vean un cilindro, un triángulo, ¿no es cierto? Siempre que ustedes vean un triángulo, eso quiere decir neumática. Si ustedes ven un triángulo así, ¿no es cierto? Que en este caso se dan cuenta que es como una flechita que está ingresando, quiere decir que es presión de aire ingresando. Si ustedes ven un cilindro en el sentido opuesto que está saliendo, quiere decir que es retorno, salida de aire, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo tengo un pilotaje neumático o un control neumático, ¿no es cierto? Y aquí tengo puedo decir así, un muelle neumático.
¿no es cierto? Es decir, una conexión neumática, ¿ya? Una conexión neumática. Las dos cosas funcionan de manera simultánea, ¿no es cierto? Sin embargo, si una válvula ya tiene su conexión neumática así, ¿no es cierto? Ya no es necesario que se ponga este muelle neumático acá. Ahora, otra de las maneras de representarlo es así, ¿no es cierto? Es así. Entonces, cualquiera de las tres sirve. Es lo más fácil la representación de control neumático de aire. Aquí hay un asunto que es más bien de simbologías, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay la simbología japonesa que es muy utilizada porque Japón en lo que es automatización es muy avanzado. Y hay la simbología ISO, ¿no es cierto? Que es la que nosotros revisamos. La simbología ISO, que es también bastante utilizada alrededor del mundo, es muy utilizada alrededor del mundo. Entonces, hay un poquito de diferencias entre ambas simbologías. Por ejemplo, una simbología, ¿no es cierto? Ocupa, les voy a dibujar, voy a intentar dibujar aquí, voy a dibujar. Entonces, por ejemplo, una simbología ocupa un triángulo para indicar que es presión de aire, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Y aquí abajo coloca el número 1. Y entonces yo ya sé que esto es presión de aire. La otra simbología, en cambio, realiza la siguiente representación. Así, ¿no es cierto? Y aquí abajo, en cambio, coloca P. Y sabemos que es presión de aire. Las dos simbologías son utilizadas, ninguna está equivocada, sino que las dos se utilizan. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, una simbología utiliza esta simbología, ¿no es cierto? Que es, y la otra utiliza simplemente así. Los dos son aires, ¿no? Las dos maneras de representar son aires. Y esta de acá también es representación de aire. Entonces aquí tenemos mecánicos, aire, neumático, ¿no es cierto? Y esto es anclaje mecánico, ¿no es cierto? Siempre que nosotros veamos esto de aquí, significa que es anclaje mecánico, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Este es un tipo de seguro que no me permite que se conmute mientras esté asegurado o esté anclado, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? Parte no hay. Ángel. Ángel, ¿alguna pregunta tal vez? No, que estamos claros. Listo. Bien, entonces, estos son lo que respecta a mandos neumáticos mecánicos, ¿no? Ahora vamos a ver mandos eléctricos. Los mandos eléctricos, la solenoide, ya lo habíamos visto, se representa con este símbolo, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo este símbolo, significa que tiene una solenoide. Ahora, a la solenoide, yo también le puedo poner este símbolo de aquí, que significa que tiene un control eléctrico y un control neumático, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Esto significa que puedo activar por control eléctrico o por control neumático. No y, sino o, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos que yo active va a ser activada. Miren aquí, tengo un control mecánico, eléctrico, neumático. Entonces se activa esa válvula, se conmuta esa válvula por control manual, perdón, mecánico o eléctrico o neumático. No y, ¿no? Es decir, cualquiera que esté activado pasa, ¿no? Recuerden la compuerta OR, ¿no es cierto? La compuerta OR es si uno está activado, entonces se activa, ¿no? Si está activado este, se cambia la esta. Si está activado este, se cambia. Si está activado este, se cambia.
Entonces, lo mismo acá, ¿no es cierto? Solenoide con pilotaje manual y reacción neumática, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá, lo mismo acá, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, pero todas son válvulas neumáticas, diga. Todas son válvulas neumáticas. La única diferencia es la manera en la que nosotros activamos las válvulas. La manera en la que nosotros activamos las válvulas. Entonces, por ejemplo, aquí la podemos activar por manera mecánica, manera eléctrica o manera neumática. ¿Ya? Igual acá. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una realimentación, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, tenemos una realimentación neumática aquí. Es decir, qué es lo que hace? Es que si lo que hace es un pilotaje neumático, es un control neumático, ¿no es cierto? Si se hace necesario utilizarla, la utiliza, ¿no es cierto? Pero siempre está reactivándose. Perdón, realimentándose. Em, pero todas son válvulas neumáticas, todas son válvulas neumáticas. Lo único que cambia es la activación, ¿no es cierto? La activación. ¿Sí está claro, Ángel, tal vez? ¿Alguna pregunta? Está claro, Inge. Listo. Bien, ahora vamos al mando mecánico y aquí es donde les quería indicar, miren, este es el plunger, ¿no es cierto? O el palpador, que es un botón, ¿no es cierto? Este es el rodillo, miren, tiene el plunger más el rodillo y este es el rodillo estrangulado o rodillo con brazo, ¿no es cierto? Que tiene igual un plunger y tiene el rodillo. Ahora, miren, ¿cuál es la diferencia? Y aquí ustedes me van a entender cuál utilizamos nosotros cuando el cilindro sale y cuando el cilindro ingresa, ¿no es cierto? Miren, el plunger, ¿no es cierto? Solo puede ser activado en esta forma, ¿no es cierto? Como, como indica la flecha, miren. Como indica la flecha, puede ser activar el plunger, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la activación viene aquí así? No se va a activar, se va a romper, ¿no es cierto? Va a romper el plunger. Entonces, solamente así, ¿no es cierto? Es como se debe activar el plunger, ¿ya? Ahora, miren, el rodillo, ¿no es cierto? Este rodillo me permite la activación si el cilindro viene en este sentido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Ese rodillo va a bajar, a descender y va a presionar el plunger. Si viene en este sentido, el rodillo igual va a bajar, ¿no es cierto? Y va a presionar el plunger. Y si viene en este sentido, igual se va a presionar, ¿no? Esta es la forma en la que, en la que trabaja este rodillo. Ahora, ese rodillo con brazo, ¿no es cierto? Miren, ese rodillo con brazo lo que hace es que este brazo de aquí, ¿no es cierto? Este brazo de aquí se estira hacia acá. Déjenme dibujar. Déjenme intentar dibujar. Cuando, cuando se presiona, cuando se viene en este sentido, ¿no es cierto? El brazo tiene la capacidad, perdón, la capacidad de estirarse hasta, se puede, de estirarse hacia acá, hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá se estira el brazo, ¿no es cierto? ¿Qué me da eso? Perdón que dibuje así. Me da un rango de acción mucho mejor, ¿no es cierto? Que el de acá. ¿Por qué? Porque miren, aquí yo tengo, en el primero tengo que ser muy preciso, ¿no es cierto? Para que justo aquí se active, ¿no? El plunger. Aquí yo puedo ser incluso un poquito menos preciso, ¿no es cierto? Eh, igual se va a activar, pero acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo vengo por aquí? Se activa. Si yo vengo por acá, se activa, no se rompe, ¿no es cierto? Si yo vengo por aquí, ¿no es cierto? Se activa. Si yo vengo por aquí, se activa, ¿no es cierto? No se rompe. ¿Por qué?
porque de alguna manera este rodillo hace que como que gire, el brazo también le protege, puede estrangularse, ¿no es cierto? Puede girar este eje, entonces hace que no tenga que ser muy preciso el movimiento del cilindro, ¿no es cierto? Por eso es que este rodillo con brazo es el más utilizado, porque no necesita mucha precisión, ¿ya? Entonces, aquí, voy a borrar esto. Cuando yo tengo un cilindro, ¿no es cierto? Y el cilindro está viniendo en este sentido, el cilindro viene en este sentido, ¿no es cierto? Se activa este brazo, ¿no es cierto? Pero si el cilindro viene en este sentido, vamos a suponer que si el cilindro viene en este sentido, de derecha a izquierda, así, ¿no es cierto? No se activa. Más bien se va a levantar y no lo va a activar, si se dan cuenta. Va a pasar el cilindro, no lo va a dañar, no va a dañar el rodillo, ¿no es cierto? Pero no lo va a activar. ¿Por qué? Porque para acá más bien, ¿qué pasa? Se alza el rodillo, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, solamente voy a activar el cilindro cuando venga de izquierda a derecha. ¿Sí se entiende? Sí, Inge. Ángel. Inge, ¿me puede volver a repetir lo que dijo que cuando selecciono de izquierda y derecha? Ya, vamos a ver. Cuando vengo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ese rodillo lo que va a hacer es a bajar, ¿no es cierto? Entonces se activó el plunger. Entonces el plunger, el palpador, se activó, ¿cierto? De izquierda a derecha, ¡puc! Se activó. Ahora, en el sentido contrario, ¿no es cierto? En el sentido contrario, vengo así, ¿no es cierto? Presiono así. Lo que va a hacer es esto, este brazo, este rodillo va a intentar levantarse. Entonces el rodillo no se activa. Si se dan cuenta, el rodillo no se activa. Lo mismo pasa en el segundo, Inge, de derecha a izquierda. En el segundo no pasa eso. Si se activa por cualquier ángulo. En el segundo se activa por cualquier ángulo. La diferencia entre los dos es que en este hay que ser un poquito más preciso, ¿no? Hay que ser un poquito más preciso. Hay que justo darle en el cilindro, o sea, perdón, en el rodillo. Aquí, ¿no es cierto? Justo darle ahí para que se active. Acá me da un poco más, un rango más amplio de, de no ser tan preciso, ¿no? En este de aquí. ¿Ya? Ahora sí se entendió. Pero digo, Ahora en sí, el segundo, si voy de derecha a izquierda, no se activa el plunger, ¿o sí? En este Ah, sí se activa. hay Aquí que se ser activa preciso. siempre. Ajá, aquí se activa siempre. Ah, ya. Ajá. Siempre, por cualquier ángulo, entonces. En cualquier ángulo, sí, en cualquier dirección que venga. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, perdón, izquierda, derecha, izquierda o de arriba hacia abajo se activa. Bien, entonces ese es el mando mecánico, ¿no es cierto? Esos son los mandos mecánicos. Así se activan los mandos mecánicos. Por ejemplo, aquí se puede ver, igual este es un cilindro, perdón, este es un rodillo. Ese es un rodillo simple, ¿no es cierto? Miren, ese, bueno, es el mismo rodillo y ese es una palanquita, ¿no? Si se dan cuenta que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese rodillo, con ese rodillo tienen aquí solamente este eje, ¿no es cierto? Es decir, este rodillo aparte se mueve en este eje. Entonces, si vengo de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que este rodillo descienda un poco, ¿no es cierto? Para que presione el plunger. En cambio, acá solamente gira y presiona el plunger, ¿no? Pero así es como funciona la mayoría, como este, ¿no? Desciende un poco.
Entonces gira, 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 ¡puc! Se presiona, ¿no? Se baja. Acá se ve un poco mejor, ¿no? Aquí, así se baja, ¡puc! Se baja, ¿no? Las dos maneras son buenas, ¿no? Simplemente que este tiene un brazo, este tiene un eje, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí, Sí, ingeniero. Bien, vamos a ver algo de las solenoides. Las solenoides, ya lo había venido explicando, son módulos, ¿no es cierto?, que se pueden reemplazar. Las solenoides son módulos que se pueden reemplazar. Entonces, por ejemplo, yo en la válvula, ¿no es cierto? En la válvula, yo voy a tener mi conexión de solenoide y si mi solenoide se daña o necesita reparación, yo puedo sacarlo y reemplazarlo, ¿no? Son módulos. Entonces, otra de las cosas es que los tipos de solenoides es, miren, eh, activación directa, ¿no es cierto? Am, por pilotaje operado y de manera proporcional, ¿no es cierto? Son los tipos de electroválvulas. Vamos a ver un poco sobre lo que es proporcional. Esto sí vamos a ver, ¿no es cierto? Y la activación directa, que es los más utilizados. La activación directa es la que hay presencia de corriente, se activa, ¿no es cierto? No hay, se desactiva. Bien, como ya habíamos visto, este es el principio de funcionamiento de la solenoide, ¿no es cierto? En un inicio, cuando cuando se encuentra desactivada la solenoide, ¿no es cierto? Está en la posición original. Entonces, en la posición original, la alimentación, ¿no es cierto? Está pasando hacia, bueno, aquí no se ve, hacia 2, ¿no? Cuando hay electricidad, a ver. A ver, aquí está. Está cambiado, ¿no? Cuando hay electricidad, ¿no es cierto? Lo que está en uno, perdón, cuando hay electricidad, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que el campo magnético creado, ¿no es cierto? Aquí, este es el núcleo ferromagnético, jala todo este sistema martillo, ¿no es cierto? Este sistema móvil, de manera que permite o conecta el paso, ¿no es cierto? Cuando no tiene electricidad, ¿no es cierto? Puede ser un mecanismo de resorte. En este caso es un mecanismo de resorte, ¿no? Que está aquí, miren. Ese es un resorte que se representa. Empuja, en cambio, el mecanismo a su posición original de manera que se selle, ¿no? Que se selle. Entonces, así es como funciona una solenoide. Simplemente es un electroimán, ¿no es cierto? Que lo que hace es, lo que hace es atraer cuando está activado y soltar cuando está desactivado. Bien, otra de las formas, por ejemplo, aquí tenemos, miren, aquí tenemos un control manual y una solenoide, ¿no es cierto? Entonces, miren, el control manual, ¿no es cierto? Está dado por un pequeño switch, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, este switch no ingresa dentro de otra simbología, no es un push button, el switch tampoco es una palanca, ¿no es cierto? ¿Qué es? No está dentro de otra simbología, por lo tanto uso la simbología para representar que es un símbolo general, ¿no es cierto? Manual general. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Miren, aquí yo tengo una activación por solenoide o por switch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Giro el switch, ¿no es cierto? El switch se colocó aquí adentro. Miren, giré el switch, levantó este sistema móvil, martillo, y conectó el uno con 2, ¿no es cierto? Lo suelto y otra vez deja. Entonces yo puedo activar por switch o por solenoide, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, Bien, lo que les decía, las solenoides son intercambiables, son módulos que se pueden sacar.
de manera que se puedan intercambiar cuando están defectuosas o cuando se necesite, por ejemplo, la alimentación, cambiar la alimentación si no se tiene. Las solenoides vienen desde voltaje DC hasta voltaje AC, ¿no es cierto? Entonces en voltaje DC tengo 12, 24 hasta 48, voltaje AC tengo 24, 48, 110 y 220 voltios, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que yo necesite. Uno puede pedir la electroválvula como uno quiera, ¿no es cierto? Uno puede pedir una 3.2, una 5.2, de acuerdo a la necesidad que nosotros vayamos a tener. Y lo único que vamos a hacer simplemente es ver qué tipo de ¿qué tipo de control vamos a tener? Vamos a tener un control eléctrico con solenoide, vamos a tener un control manual, vamos a tener un control mecánico, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy pidiendo la electroválvula con el control que yo tenga, que yo quiera, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ahora sí hemos terminado con lo que respecta a válvulas distribuidoras, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Es que podría repetir esta, esta diapositiva de forma rápida? ¿Cuál es? Ya, ¿Esta de aquí? esta, sí. Ya, esa de aquí tiene dos controles, ¿no es cierto? El control por eléctrico y el control manual. Entonces, el control manual viene por un switch. Entonces, miren, el switch se coloca aquí arriba, ¿no es cierto? Ahí está apagado. Cuando giro el switch, se gira de manera manual, ¿no es cierto? Esto, y levanta el mecanismo móvil, mecanismo martillo, dando paso a que se conecten o a la siguiente posición, ¿no es cierto? Y la otra forma de operar es a través de electricidad. Sin electricidad, el resorte hace que caiga esto y con electricidad, en cambio, levanta y cambia de posición. Bien, ahora, con respecto a las válvulas se diseñan, ¿no es cierto?, por el caudal que yo necesito manejar. Entonces, recuerden que cuando yo aumento el caudal, ¿no es cierto?, yo aumento la velocidad. ¿No es cierto? Cuando yo reduzco el caudal, yo reduzco la velocidad. Ahora, si yo quiero aumentar fuerza, yo tengo que poner aumentar la presión, ¿no es cierto? La presión máxima es 6 y también aumentar el caudal. Entonces, para aumentar fuerza es presión y caudal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para, mm, para cuando yo tengo que mover mucha fuerza, ¿no es cierto? Voy a tener mucho caudal. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué válvula yo necesito? Si yo estoy manejando, por ejemplo, un cilindro de doble efecto, yo puedo manejar una válvula 4.2, ¿no es cierto? Pero si yo voy a manejar un cilindro de doble efecto que va a manejar mucha fuerza, ¿no es cierto? Entonces yo necesito una válvula 4.2, pero que me soporte el caudal, ¿no es cierto? Que necesita el cilindro. ¿Cómo veo eso? Aquí, con esta tablita, mire, con esta tablita de aquí. Entonces, esta tablita de aquí, ¿no es cierto? Esta tablita de aquí eh, es una tablita que está realizada en base a los fabricantes, ¿no es cierto? Es propuesta por un escritor que es Manuel Serrano, ¿no es cierto? Neumática de Manuel Serrano. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está el caudal. Si yo tengo un caudal de hasta, ¿no es cierto?, hasta 180 litros, ¿no es cierto? El diámetro de mi cilindro va a ser de 50 milímetros, ¿no es cierto? No sé si ustedes se pueden ubicar de 5 centímetros, ¿no es cierto? 50 milímetros de 5 centímetros, el diámetro. Es sumamente pequeño, ¿no? Lo voy a poner, no sé si ustedes pueden ver la pantalla, es como un tanto ahí, ¿no es cierto? Miren, es un tanto ahí. Son 2 pulgadas, prácticamente es bastante pequeño, 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo esto, yo voy a elegir una válvula de rosca un octavo, G un octavo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo caudales desde 180 hasta 1150, ¿no es cierto? El diámetro de mi cilindro va a ser desde 5 centímetros hasta 8 centímetros, aproximadamente 3 pulgadas y media.
3 pulgadas y media, ¿no es cierto? Que es bastante pequeño, ¿no? Es menos de 10 centímetros, ¿no? Es como cilindros pequeños todavía, ¿no? Ahora, mientras yo voy aumentando el caudal, yo voy a ir aumentando el diámetro de mi cilindro. Por ejemplo, si yo tengo un caudal de 6,000, de mayor de 6,000, yo voy a tener un cilindro de diámetro de más de 25 centímetros, más de una cuarta, ¿no? Miren, una cuarta es más o menos ahí, tiene 20 centímetros, más de una cuarta, ¿no? Entonces es bastante grande el cilindro, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso yo voy a elegir una válvula que tenga esta rosca, ¿ya? Esta rosca. Aquí, ¿cómo yo sé cuáles son estas roscas? Miren, aquí, miren. Aquí está la rosca 1/8. Esta es la rosca más pequeñita, la M5, la rosca 1/8, la rosca 1/4, la rosca 3/8, 1/2, la de 1 pulgada, la de 3/4 y la de 1 pulgada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras más grande es la rosca, ¿no es cierto? Bueno, el diámetro, ¿no es cierto? Más reforzada tiene que ser la rosca para que aguante el caudal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo meto mucho caudal en una rosca muy pequeña? El caudal y la presión va a hacer que la rosca se abra, ¿no es cierto? Y se escape todo el aire. Entonces, ese es el asunto de elegir muy bien la rosca de la válvula. Entonces, de acuerdo a la rosca de la válvula, va a ser el diámetro de mis vías, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una rosca de 1/8, el diámetro, ¿no es cierto?, va a ser pequeño y va a ir creciendo conforme yo aumente la nomenclatura de la rosca, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, antes de pasar allá, por ejemplo, en la de un octámetro iba a decir, un octavo, ¿no es cierto? Vamos a fijarnos solamente en este diámetro, en el diámetro interior vamos a fijarnos. Mire, en 1/8 el diámetro interior es de 8,75 milímetros. Y va creciendo, miren, 1/4, 11,5 milímetros. 3/4, 15, ¿no es cierto? Miren, hasta que, miren, acá, 30 centímetros, 30,5, es decir, 3 centímetros, ¿no? 30 milímetros, 3 centímetros. Entonces, miren, así voy aumentando. ¿Para qué? Para que por donde ingresa el aire, ¿no es cierto? Que es por aquí, estas son las vías, pueda soportar el caudal, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Está claro? Sí, Anderson. Sí, ingeniero. Ya, Nole también. Entonces, a mayor diámetro, ¿no es cierto? A mayor diámetro, las roscas son más grandes, ¿no es cierto? Los dientes, digamos así, son más grandes, aguantan más caudal, aguantan la misma presión que son 6 a 8 bares, ¿no es cierto? Máximo 8 bares en sistemas neumáticos. Y solamente aumenta el diámetro interno, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿ya? Ahora miren esto, ¿no es cierto? Esta gráfica es la misma gráfica de la tablita anterior, pero solamente representado. En el eje X tengo el flujo, que es en litros por minuto, y acá tengo el tipo de rosca. Por ejemplo, entonces cuando yo hablo de un flujo de 250, ¿no es cierto? De 250 litros por minuto, la rosca M5 va a ser suficiente. Cuando yo hablo de un flujo de 750 litros por minuto, la rosca 1/8 va a ser suficiente. Si yo hablo de un flujo de 1250 litros por minuto, la rosca de 1/4 va a ser suficiente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo hablo de un flujo de 6000 litros por minuto, la 3/4 va a ser suficiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo llegue a los 1000 litros por minuto. En los 1000 litros por minuto, yo tengo que cambiar a la rosca de 1 pulgada. Es decir, a esta rosca de aquí. ¿Ya? Ahora, Inge, ¿y esos cambios que toca detener el flujo para hacer el cambio o no,
Eso se hace mucho antes de que yo diseñe el sistema neumático. Cuando ustedes van a diseñar el sistema neumático, ustedes van a decir, a ver, yo voy a mover un cilindro de, por ejemplo, voy a mover un peso, ¿no es cierto?, de 20 kilogramos. Es pesado, 20 kilogramos. Entonces, voy a poner un cilindro, ¿no es cierto? Me voy a ubicar acá. Voy a poner un cilindro de 200 de 20 centímetros, ¿no es cierto? Porque es grande el peso que voy a mover. Entonces, voy a poner un cilindro de 20 centímetros. El cilindro de 20 centímetros maneja más o menos 6,000 litros por minuto, ¿no es cierto? Entonces, en 6,000 litros por minuto, yo necesito esta rosca G 3 cuartos. G 3 cuartos va a tener un diámetro, ya me viene esto, ¿no es cierto? Entonces, yo decido cuánto, o sea, yo decido cuál es la necesidad de mi sistema. En este caso, la necesidad de mi sistema es mover un peso muy grande y por eso estoy poniendo un cilindro de bastante diámetro y utilizando un caudal de bastante alto, ¿no? Entonces, por eso es que yo vengo y digo, a ver, si estoy moviendo un caudal de 6,000, entonces necesito una rosca de 3 cuartos para mover ese caudal de 6,000. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ya, ahora, ¿por qué aquí hay una pregunta que, bueno, no me la hacen, pero la vamos a contestar igual. ¿Por qué solo consideramos caudal y no presión? Porque la presión no se modifica. La presión no es que se varía, no es que se aumenta la presión. Por ejemplo, yo no digo, bueno, necesito más fuerza, voy a aumentar a 10 bares. No, no, no. La presión nominal de todo sistema es 6 bares, ¿no es cierto? En ciertos sistemas se trabaja con 8, en ciertos sistemas y ciertos muy puntuales con 8, pero nominal todos los sistemas 6. Entonces, la presión no puedo ni subir, no puedo subir, pero ¿qué sí puedo subir? El caudal, ¿no es cierto? La corriente de aire, eso sí puedo subir. Bien, y eso sería todo con respecto a lo que es válvulas, ¿ya? Eso sería todo con respecto a lo que es válvulas. Em, Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta tal vez.